La semana pasada hemos compartido acerca del Dios creador. Y hablando de un Dios creador, nosotros hemos visto que Dios ha creado los cielos y la tierra. Hemos concluido también que la creación fue hecha de la nada. Esto quiere decir que no existía nada en sí, no había ningún elemento para construir. Esto quiere decir que Dios creó todo de la nada. En esta palabra que Dios creó todo, no se refiere solamente a la creación de las cosas visibles o materiales, sino también aún las cosas invisibles. Y cuando hablamos de las cosas invisibles, no solamente estamos hablando de las cosas abstractas, sino también podemos nosotros ver que está la implicancia de la creación del mundo espiritual, esto quiere decir el mundo angelical. Y creo que esta parte es una de las doctrinas que muy poco se toca en la iglesia evangélica. Y es esa la razón por la que muchas personas siguen trayendo enseñanzas de otras religiones, de otras creencias y van metiendo dentro de la iglesia, ya que saben de que hay ángeles, creen que los ángeles están ayudando, pero de una y otra manera. En vez de ver lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, simplemente traen las enseñanzas de otras religiones. Y eso es lo que muchas veces confunde. Por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este tema de los ángeles. Solo para adelantar la temática de hoy, nosotros sabemos y conocemos que entre los ángeles hay ángeles buenos como también ángeles malos o ángeles caídos, como algunos suelen decirle. Por ello, es que hoy nosotros vamos a tocar el tema de los ángeles en forma general, como también hablar de los ángeles buenos. Y la semana que viene vamos a hablar entonces de los ángeles malos o los ángeles caídos. Ahora, en general, ¿quiénes son los ángeles? O sea, ¿qué tipo de ser son los ángeles? En primer lugar, nosotros podemos ver que los ángeles también son parte de la creación, son criaturas. A pesar de que los ángeles son invisibles, son espirituales, no han existido ellos desde la eternidad como Dios lo ha hecho. En otras palabras, los ángeles no existen por su propia cuenta, sino fueron creados. Dios es el que creó a los ángeles con una cierta finalidad. Salmos 148, versículo 2. El versículo 5 también está diciendo así: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Así como los ángeles también son creación, ninguno de ellos son dignos de ser adorado o alabado. Ellos, más bien, son los que también deben alabar y adorar al Creador. Así como nosotros también solemos adorar y alabar a nuestro Creador, ellos también tienen la necesidad y la responsabilidad de estar adorando y alabando al Creador. Alabadle vosotros todos sus ángeles, vosotros todos sus ejércitos. Estamos hablando de todo el mundo angelical, ese mundo espiritual. Todos tienen que alabar a Dios. Hablando entonces acerca de los ángeles, también son una creación. Nos podemos hacer la pregunta: ¿cuándo fueron creados entonces? Porque la Biblia no habla del tiempo en que fueron creados. No podemos saber exactamente cuándo fueron creados. Sin embargo, hay personas, hay eruditos que dicen que fueron creados antes de la creación y otras personas que dicen que fueron creados durante la creación, un poco antes que el hombre, pero fueron creados durante la creación. Sin embargo, esta segunda hipótesis o teoría es muy poco válida porque no hay evidencia de ello. Más bien, la primera hipótesis es la que tiene mayor fundamento, porque en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 4 y 7, dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto le está diciendo Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto está claramente diciendo de que ahí estaban los ángeles. Fíjense ustedes, la última parte del versículo 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba.
A las estrellas del alba se refieren a los ángeles y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios también no podemos entenderlo como si fueran hijos como nosotros, o sea, las personas que son consideradas como hijos de Dios. No hay ninguna manera de poder interpretar de esa manera porque estamos hablando de la creación, que antes de la creación no había nadie, ninguna persona que pudiera existir para poder alabar cuando Dios estaba fundando la tierra. Así que entender las estrellas del alba y los hijos de Dios como eran los ángeles, esta es la manera más saludable de poder interpretar este versículo. Entonces, ya nosotros nos damos cuenta de que los ángeles existían antes de la creación para estar alabando a toda la obra de Dios, la obra creadora de Dios. Por ello, también podemos deducir que los ángeles son seres espirituales porque existían antes de la creación. Pero una vez más recalcamos que su existencia no es desde la eternidad como Dios lo es, sino fueron creados por Dios. Siendo seres espirituales, tienen también características comunes de un espíritu, tales como no tienen la apariencia de hombre, o sea, no son hechos de carne y hueso como nosotros o algunas personas suelen imaginarse, porque en la Biblia nosotros encontramos algunos versículos que dan a entender como que los ángeles se aparecen a los hombres de manera visible en carne y hueso, pero con alas. Entonces, con eso nosotros nos imaginamos que todos los ángeles tienen esa imagen. Sin embargo, la Biblia no dice que todos los ángeles tienen esa imagen y que todos los ángeles tengan que aparecer de esa manera. No hay ninguna evidencia de ello. Y es por eso que nosotros no podemos equivocarnos. ¿Sí? Solamente con algunos cuentos, con alguna historia, con algunas películas que salen en la televisión, no, con eso no podemos apoyarnos en ello para creer, para tener nuestra fe. Así que siguiendo con las características de los ángeles, ellos entonces no tienen hueso, no tienen carne, tampoco se limitan a espacio. Pueden estar muchas personas en un espacio muy pequeño, ¿sí? Muchos ángeles en un espacio muy pequeño, reducido, ¿sí? También no son afectados por la muerte, porque los ángeles, siendo espíritu, ya la muerte no se enseñorea de ellos, o sea, no pueden enseñorearse de ellos. Si decimos que no son de carne ni de hueso, tampoco podemos pensar que los ángeles pueden procrearse. No hay una manera de procreación como los hombres. Los hombres fueron llamados para procrear, para multiplicarse, ¿no? Y poder llenar la tierra. Sin embargo, los ángeles no tuvieron ese mandato, no tuvieron esa dicha de poder tener esa bendición. Entonces, acerca de la cantidad de ángeles, nosotros podemos saber de que Dios ha creado una cantidad enorme, pero que es una cantidad fija que no se puede aumentar ni disminuirse. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Fíjense que los ángeles fueron llamados con un propósito específico. Están para servir a Dios. Esta es la parte más importante, servir a Dios. Y Dios los envía ¿para qué? Para ayudar a toda gente, a los humanos que Dios habría de salvar. Entonces aquí nosotros vemos características muy puntuales de los ángeles. También son seres personales que tienen intelecto, emoción, voluntad. ¿Sí? Sean los ángeles buenos o malos, todos, cada uno de ellos tiene intelecto, tienen emoción y tienen voluntad. Siendo que tienen voluntad, es por eso que pueden haberse caído. Y de esa manera es que aparecieron los ángeles malos. Y si es que no tuvieran voluntad, tampoco habría una verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración tiene que ser voluntaria. Y es eso lo que nos puede también mostrar acerca de los ángeles. En segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 20, dice así, tu siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas, pero mi Señor es sabio, como con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Claramente aquí nosotros podemos ver que los ángeles también son sabios. Todos los ángeles tienen esa sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría del ángel de Dios. Estamos hablando de que los ángeles tienen sentimiento, tienen emoción, tienen voluntad, tienen sabiduría y ellos actúan en esa sabiduría. Por eso es que nosotros podemos ver que los ángeles buenos son aquellos ángeles quienes han optado voluntariamente y en su sabiduría a seguir las órdenes de Dios.
Ellos también son poderosos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, dice que los ángeles son mayores en fuerza y potencia que los hombres. No son omnipotentes, no son omniscientes, pero son mucho más dotados, son mucho más poderosos que los hombres. Eso sí, nosotros no podemos cuestionar, porque Dios lo ha dispuesto de esa manera y Dios lo ha hecho así. Salmo 103, versículo 20, dice también así: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Como dice este versículo, los ángeles son poderosos, tienen potencia, tienen fortaleza. ¿Por qué? ¿Y para qué tienen este poder y fortaleza? Es justamente para poder obedecer a la voz del Señor, para poder ejecutar el mandato de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Y acerca del poder, nosotros podemos ver cómo los ángeles han actuado también en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, nosotros podemos ver que un ángel abrió, ¿sí?, las puertas de las celdas de la cárcel donde estaban los apóstoles ahí. Los sacó, los ha librado. Con respecto al número de ángeles, la verdad, la Biblia no menciona nada al respecto. Sin embargo, hay varios pasajes que nos dan a entender que son numerosos. Es un número que nosotros no podemos contemplar, ya que Dios habla de un ejército, ¿no? Y también menciona como el ejército de Dios. No creemos que Dios tenga un ejército tan pobre. Tiene que ser algo numeroso. Jesús también en Getsemaní dijo que si le pidiera al Padre, Él enviaría más de 12 legiones de ángeles. Cuando dice que puede enviar más de 12 legiones de ángeles, ya las 12 legiones de ángeles podemos ver que es una gran cantidad. Sin embargo, cuando dice más de 12 legiones, estamos hablando que son más de 12, que son innumerables cantidades de ángeles. Salmo 68, versículo 17 también dice así: los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millones. ¿Qué tipo de número es este? Ventenas de millares de millones. ¿Pueden ustedes entender esto? O sea, es simplemente, yo creo que el salmista simplemente ha expresado de esta manera porque no tenía otra manera de expresar la gran cantidad de carros del ejército de Dios. Apocalipsis capítulo 5 también menciona acerca de los ángeles quienes están rodeando el trono del Cordero y de Dios. Pero ahí no dice que son algunos ángeles, sino dice muchos ángeles. Cuando la Biblia habla de muchos, es realmente mucho, algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Habiendo una gran cantidad de ángeles, también en medio de ellos, no es que estaban desordenados o dispersados cada uno por su parte, sino tenían un rango, tenían órdenes. Según el libro de Berkov, en su libro de Teología Sistemática, menciona algunos de los nombres que se da a los ángeles. Por ejemplo, en primer lugar podemos mencionar a los querubines. Son mencionados varias veces en las Escrituras y son los que guardan la entrada del paraíso. Por ejemplo, en Génesis 3:24, cuando Adán y Eva son echados de Edén, son querubines los que están guardando la entrada de Edén para que no entre. Son aquellos quienes contemplan el propiciatorio, están cuidando el tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, 18 también. Y también en la Biblia habla de diversas formas y diversas maneras acerca de los querubines. Fueron destinados en sí, entonces, para revelar el poder, la majestad y la gloria de Dios, también para resguardar la majestad de Dios en el jardín de Edén, en el tabernáculo, en el templo y en el descenso de Dios a la tierra también. En segundo lugar, nosotros podemos mencionar a los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Son los que representan simbólicamente en forma humana. Son representados en forma humana, como aparece en Isaías capítulo 6 que hemos dicho, ¿no? Ahí dice que los ángeles tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, 2 cubrían sus pies y con 2 alas estaban volando, prestos ya, preparados para salir a ejecutar. A diferencia de los querubines, estos serafines permanecen alrededor del trono como siervos del rey, ya preparados, siempre listos para ejecutar las órdenes del rey. Esto quiere decir que estaban ya preparados. O sea, simplemente con que el rey abriera su boca y diera una sola palabra, ya estaban preparados para, ¡pum!, ¡zoom!, salir volando, salir directamente al lugar para poder ejecutar de las órdenes del rey.
Luego también están los principados, poderes, tronos y dominios. Ahora, esto no está hablando de calidad o de otros tipos de ángeles, sino estamos hablando simplemente de rangos en el mundo angelical. Obviamente nosotros no podemos olvidarnos de mencionar al arcángel Miguel, que supuestamente ocupa un lugar muy importante entre los ángeles. ¿Por qué digo esto? Porque está mencionado en Daniel capítulo 10, versículo 13, como uno de los principales príncipes. En el capítulo 12 te lo menciona como el gran príncipe, o en otra traducción, la traducción en lenguaje actual, lo traduce como el jefe de los ángeles. En Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, se menciona a Miguel como aquel ángel que va a la guerra, que está batallando junto con los ángeles contra el dragón. Entonces, aquí nosotros ya estamos viendo cuál es la posición de Miguel, de este arcángel, cómo es que él está liderando a otros ángeles también para ejecutar la obra de Dios. También encontramos a otro ángel que tiene un nombre muy personal, que es Gabriel, que algunos eruditos lo generalizan como los ángeles en general. Sin embargo, nosotros en vez de tomarlo de esa manera, vamos a tomar como el ángel Gabriel mismo, que según los versículos donde es mencionado, se deduce que fue creado con la finalidad de poder revelar las voluntades y los propósitos divinos y también interpretarlos, como ha aparecido con María, a Daniel, como también en varios otros lugares, a los pastores, por ejemplo, que estaban también en el campo y que les fueron dados la buena noticia, ¿no? Todo fue a través del Daniel. Entonces, en base a estas características que hemos visto, ¿cuáles son las tareas principales de los ángeles que les fueron encargadas? En primer lugar, los ángeles fueron creados para alabanza y servicio de Dios. Tengan esto en cuenta. Los ángeles no fueron creados simplemente para volar, para llenar un mundo espiritual, sino fueron creados con un propósito específico. Y este propósito específico, lo más esencial, la tarea más esencial de los ángeles, es la misma tarea que nosotros tenemos que hacer, la misma tarea con la que nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados a alabanza y adoración y para glorificar a Dios. También fueron de los ángeles. La tarea esencial de los ángeles era de alabar, de poder adorar y servir a Dios. O sea, toda la creación tiene esta finalidad. Sin embargo, nosotros nos hemos equivocado. Nosotros simplemente hemos salido, digamos, de la senda por causa del pecado. En segundo lugar, los ángeles también fueron creados para dar a conocer los propósitos y la voluntad de Dios a la humanidad. ¿Sí? Dios hace conocer su voluntad, hace conocer sus propósitos a través de los ángeles. Y fueron creados también para cuidar, proteger, servir a la iglesia y sus santos. En Hebreos capítulo 1, Salmos capítulo 91, como también Mateo capítulo 18, en varios pasajes de la Biblia, habla acerca de este cuidado, que Dios envía a sus ángeles para cuidar a los santos, para cuidar de su pueblo, para cuidar de su iglesia, para cuidar de su santuario. Entonces vemos que Dios es el que se ocupa en cuidarnos a nosotros a través de sus ángeles, enviando a sus ángeles. También dice que los ángeles también ayudan en el juicio de Dios. Si vemos en varios pasajes donde se habla de algún juicio, de algún castigo, de alguna destrucción, muchas veces que vemos que se menciona que los ángeles son enviados para ejecutar el juicio de Dios. Y aquí está ¿no? El gran desafío que nosotros tenemos. Los ángeles no solamente son los que van y dan la buena noticia, sino también hay ángeles que van, que son destinados para ir y hacer ejecutar el juicio de Dios. Entonces, en las destrucciones también, en muchos casos, fueron enviados los ángeles para poder destruir. Asimismo, en forma resumida de lo que nosotros hemos visto hoy, hemos visto de que los ángeles fueron creados por Dios y les sirven a Él, adorándole, alabándole. Por lo tanto, los ángeles no son dignos de ser alabados, no son dignos de ser adorados. También tenemos que recordar que Dios envía a sus ángeles para cuidarnos y guiarnos. Por lo tanto, conocer esta doctrina de los ángeles hace que el creyente, que nosotros los creyentes, podamos encontrar la paz, ya que es Dios quien nos ama y desea cuidarnos, enviándonos a sus ángeles. Con ese corazón alegre, porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿sí? Y que Él es el que nos cubre y nos protege enviando a sus ángeles.
¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza? Y junto a Miel San Marcos, ¿qué tal si cantamos gozosamente con esta canción Danzo en el río? Y con esa alegría poder regresar nuevamente con el pastor Mauricio Quiñones, quien es copastor de la Iglesia Presbiteriana Monte Sinaí, que nos va a traer el mensaje de hoy. Y yo me despido de ustedes, deseando volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario y en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. También no se olviden de enviarnos sus preguntas o comentarios al correo tiemporeformado@gmail.com, o también pueden escribirnos directamente en nuestra página de Facebook, ¿sí? Cuanto más ustedes participan, más dinámico y más productivo y también más lleno va a ser este programa. Así que espero que ustedes puedan seguir participando como lo hicieron las hermanas quienes ganaron también el devocional del mes de mayo. Así que esperamos sus comentarios. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche.